Bienvenidos a Desenmascarando, podcast quincenal que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast hablaremos sobre la polémica exposición del artista Fabián Chairés, llamada La Avenida del Señor, la cual fue clausurada por orden de un juez de la Ciudad de México a principios del mes de marzo. Esto a petición de la organización Abogados Cristianos, la cual basó su demanda de clausura con el argumento de que era ofensiva y por ende violentaba la libertad religiosa. El susodicho artista, apoyado por organizaciones como la UNAM, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la COPRED, Gay Latino y la Coalición Mexicana LGBTTI, señaló que esto coarta su libertad de expresión. No se puede permitir que el miedo o el dogma dicten los límites del arte expresado. ¿Quién tiene la razón? Para discutir este tema tenemos a Carlos Ramírez, director jurídico de la organización Abogados Cristianos AC, y Guillermo Torres Quirós, director operativo de Asentir. Bienvenidos, Carlos y Guillermo. Primera pregunta. Esta exposición, aunque claramente ofensiva contra la religión católica al presentar figuras religiosas en contextos provocativos e irrespetuosos, ¿realmente coarta mi libertad religiosa? Si sí, ¿por qué? ¿Qué nos puedes decir, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto, Guillermo, Javier. Pues mira, el tema fue bastante polémico. Nosotros lo abordamos desde el punto jurídico y la cuestión de la libertad religiosa tiene muchísimas más aristas que solo permitir que una persona públicamente profese la fe. Y estas aristas van encaminadas a que tiene que haber un respeto, tiene que haber una garantía de que el ciudadano pueda ejercer su libertad sin ser discriminado, sin ser señalado, sin ser perseguido, sin ser sujeto a un discurso de odio. Y en la práctica lo que sucedió con la exposición, así la llamamos nosotros, blasfema, de la UNAM, fue que esta exposición generó un ambiente de animadversión, principalmente al interior de la universidad, generando discriminación, odio y persecución para los universitarios católicos, y hacia el exterior un ambiente de polarización social que derivó incluso en algunas confrontaciones que se dieron con el personal del lugar donde se estaba exponiendo la obra, ¿no? Entonces, planteado esta situación, sí hay elementos que generan un agravio directo a la comunidad católica, al pueblo de México que profesa esta fe, y fue lo que hicimos valer mediante el juicio de amparo que se presentó. No te escuchamos. Perdón. ¿Tú qué opinas, Guillermo, sobre si esta exposición coartó la libertad religiosa? ¿Qué fue el argumento que utilizó Abogados Cristianos? A ver, yo creo que sí hubo un tema de abuso de la libertad, es decir, había una claridad de que sí era totalmente ofensiva la exposición, es decir, era una exposición en la que se metía con símbolos, con elementos propios, en este caso de la fe católica, que yo estoy seguro que si esta exposición hubiera hecho lo mismo, haciendo mofa, por ejemplo, de los musulmanes o de la comunidad judía, se hubiera dado una reacción igual, porque era totalmente ofensiva. Sí era evidente que iba contra, era un tema de ataque a la fe y al mismo tiempo, pues, una mala interpretación, incluso, digamos, estaba violando el artículo 24 de la Constitución que habla de libertad religiosa. Sí estaba trastocando ese tema. Hay que recordar que en la propia Constitución, no solamente para temas religiosos, por ejemplo, ha habido casos en los que se ha hecho burla de los símbolos patrios, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque se considera elementos propios identitarios que hacen identidad de la nación. Pues en este caso, sí hay una serie de elementos que marcan claramente que es un tema de la propia fe y que sí el fin del autor de esta obra era lastimar, no era difundir un arte, era lastimar. Y en ese sentido era, por lo tanto, violatorio de esa libertad religiosa. Sí, no, ver las imágenes y son desagradables, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. Bueno, la segunda pregunta es, el susodicho artista
afirmó que la expresión artística no puede estar sujeta a juicios morales ni a presiones que busquen silenciar visiones incómodas o disruptivas, le llama él. ¿Es correcto decir que no podemos juzgar el arte desde el punto de vista moral? ¿Qué opinas de esto, Carlos? Miren, me voy a limitar a leer, y ahorita hago mi comentario, lo que expuso el juez de la materia para podernos estar concediendo la suspensión de la exposición de la obra. Y dice textualmente, en conclusión, la libertad de expresión tiene como límite el que no rebase y afecte la reputación y el derecho humano del honor de los católicos en sus creencias y símbolos de la religión que profesan. Por tanto, la suspensión que se decreta para que se suspenda de inmediato la exposición a la venida del Señor, en la inteligencia de que no hacerlo en el máximo de 24 horas, se le solicita el apoyo de la fuerza pública. Entonces, el juez está limitando a extender o exponer que el honor de los católicos está puesto bajo un ataque evidente. Y hay otro punto importante que también se consideró a la hora de dictar esta resolución, que es la dignidad. Hay criterios que establece la Corte en donde se sostiene que la dignidad humana es pilar fundamental de una sociedad democrática y su respeto irrestricto así debe de ser, ¿no? Entonces, a grosso modo, no es que se esté prejuzgando su obra bajo una visión moral, sino lo que hicimos ver y valer en esta estrategia jurídica es las violaciones que se estaban haciendo al marco jurídico vigente y por ende un juez nos concedió la razón. ¿Tú qué opinas, Memo? ¿Se puede juzgar moralmente el arte, o el arte, digamos, que no puedes tocarlo, que vaya, no puede ningún juicio si el arte es bueno o malo, porque es subjetivo? ¿Tú qué crees? O sea, ¿podemos hablar de juicios morales? A ver, existen límites, en todo existen límites. Claro. Eso precisamente es el papel de la propia ley, el que debe existir un límite al respecto. Hay que recordar que ha habido, por ejemplo, falsas interpretaciones acerca del tema, por ejemplo, de lo que se conoce en el término ahora de libre desarrollo de la personalidad. Pero, por ejemplo, existen límites. Uno sabe que, por ejemplo, por más que a una persona diga que le gusta, por ejemplo, tiene una preferencia sexual hacia los niños, queda claro que sería violatorio de la ley. Existe un límite. En este caso, en la demostración del arte, existe un límite. ¿Qué es lo que está marcando el juez? El juez lo que está diciendo es, oigan, a ver, hay un límite, hay ciertos elementos ahí, y por eso, más que desde un punto de vista moral, es desde un punto de vista de la lógica jurídica. Es decir, cuando hay un momento en el que se vulnera a alguien, en donde se da una violación estricta hacia el derecho humano, queda claro que la ley va a responder a favor de ese, al que está en ese caso, siendo el que está siendo de alguna manera perjudicado por esos elementos. Entonces sí hay que decir que lo que marca, lo que delimita el juez y todo, pues es la claridad de que hay un momento en el que el autor se pasó, así dio un paso de más y abusó de, que ese yo creo que es el punto central. Sí, por ejemplo, no sé si vieron, ¿te acuerdan? Andrea Chávez, que es esta senadora, ¿no? Que quiere ser candidata de Chihuahua, un artista, un caricaturista, ¿no? Me parece que hizo una caricatura que no le gustó, ¿no? No sé si la vieron. Y todo Morena reclamó y hasta lo demandaron lo demandaron al caricaturista, ¿no? ¿Tú sabes, ¿no te acuerdas quién es este caricaturista? Que hizo eso Andrea Chávez, ¿lo recuerdas? Tiene como 3-4 meses que sucedió eso. Pero lo demandaron. Calderón, ¿no? Sí, lo demandaron. No, pero no fue Calderón, no fue, es otro. Sí. No, fue Alarcón. Alarcón, que efectivamente, efectivamente, porque hay límites un poco, claro. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, y lo que decía ella es que tomó una foto cuando era menor de edad, según esto, que él no sabía, no podía saberlo. Pero la foto que subió a redes ella como menor de edad y usó esa foto para mofarse de ella. Entonces hay límites, o sea, ellos mismos ahí están aceptando que hay límites, ¿no? No puedes tomar lo que no puedes, no por ser arte no lo vas a poder juzgarlo, ¿no? O sea, eso no es cierto, ¿no? Entonces, claro, fíjense, y aquí hay otra cuestión que me gustaría acotar, ¿no? En los criterios para la promoción y protección del arte,
la propia Corte ha establecido, ¿no? Que si el arte está enfocado a transmitir cultura y generar una educación sistémica, vamos a llamarla así, a la sociedad, está blindada prácticamente este tipo de expresión, ¿no? Pero también hicimos valer en el proceso que este pseudoarte que estuvo exponiendo Fabián Chairés, pues no generaba cultura, ¿no? Sino por el contrario, generaba un ambiente de animadversión grave. Ahora, les quiero contar, hubieron 2 suspensiones sobre la exposición de la obra blasfema, ¿no? Una se habló mucho mediáticamente y la segunda no. Esta segunda no fue directamente emitida en contra de la UNAM, porque se logró acreditar que al interior de la UNAM se estaban promoviendo discursos de odio, incluso institucionales, derivado de la exposición de la obra. Entonces, el juez de los autos ordenó a la UNAM que cesara de inmediato la promoción de discursos y discriminación por creencias religiosas hacia la comunidad católica. Entonces, esto también generó un antecedente importante al interior de la UNAM y para nosotros como católicos al exterior. ¿El mismo juez fue el que sentenció los 2 autos o fue un juez diferente? Es un juez diferente. Ok, 2 jueces, entonces en un sentido, digamos, similar, ¿no? Los 2 jueces juzgaron, ¿no? Sí, y coincidiendo en el tema de los límites que bien comentan a la exposición en torno a ciertos temas en relación al arte, ¿no? Ahora, vale la pena acotarlo también para los que nos están escuchando. La descripción de las imágenes eran despreciables, denostativas, de figuras que para nosotros los católicos son sagradas, ¿no? Claro. Y eso, pues al final del día, rebasa este límite que se puso en evidencia en este proceso judicial. Y este mismo artista hace unos años, no recuerdo cuántos, 3, 4 años, no me acuerdo, fue el mismo que pintó a Emiliano Zapata con tacones, ¿no? Sí, así con tacones en un caballo, ¿no? Es un cuate que gusta provocar, o sea, realmente es un cuate que le gusta provocar. O sea, ¿desde cuándo Emiliano Zapata salió así, no? O sea, ¿por qué tú lo imaginas así? Según tienes prejuicios tú, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Ok. Bueno, la tercera, perdón, ¿ibas a añadir algo? No. Bueno, la tercera pregunta. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la COPRED, que sabemos que hace mucho tiempo está completamente ideologizada, señaló que la suspensión de la exposición La Avenida del Señor genera una profunda preocupación respecto a la censura, las restricciones a la libertad creativa y por limitar la capacidad de explorar nuevas ideas y distintos imaginarios. Aquí pregunto, ya aquí hablamos de libertad religiosa, ahorita estamos hablando de, ¿existen límites a la libertad de expresión? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las precondiciones para limitarla? ¿No? ¿Qué es esto? Que es una cuerda muy angosta esta, ¿no? De dónde pones el límite a la libertad, es complicado, ¿no? ¿Dónde se debe poner el límite a la libertad? Pues ya vimos libertad religiosa, si había algo contra la libertad religiosa, ya lo vimos. Ahorita, libertad de expresión. ¿Dónde pones el límite a la libertad de expresión? Sí, fíjense que este asunto es interesante, ¿no? Porque la expresión artística precisamente está protegida por la libertad de expresión y opinión. Y esta libertad de expresión y opinión evidentemente tiene sus límites cuando hay una afectación a la esfera jurídica de terceros. En el caso nuestro, la afectación jurídica fue en la promoción de un discurso de odio, discriminación y afectación a la honra pública de los católicos. Entonces, se puso en evidencia esta afectación, se generaron estos límites, siempre encuadrando en lo que establece la ley. Ahora, esto no es nuevo. Incluso los periodistas tienen límites a la hora de estar expidiendo sus opiniones. Y parte de esos límites es que si tú vas a generar un comentario, una nota, una publicación, tiene que estar bien sustentado, tiene que estar bien acompañado del por qué estás haciendo este tipo de aseveraciones. Y si no es así, pues te pueden demandar incluso por daño moral, ¿no? Entonces, sí, evidentemente límites, y creo que es sano, ¿no? Cualquier libertad o garantía que conceda el Estado tiene que tener ciertos límites, porque si no viviremos en una anarquía. Memo. Bueno, sí, coincido con lo que acaba de mencionar Carlos. Efectivamente, el abuso que puede darse en la libertad de expresión, siempre hay que tomar en cuenta que cuando se daña a un tercero, pues ya no se convierte tanto en un derecho, sino se termina convirtiendo
en un agravio, y creo que es parte de esta dinámica. Ahora, también aquí hay que entender una cosa. El autor quiso politizar, en este caso, la denuncia. Es decir, tomó un criterio político como miembro de un colectivo, y se quiso respaldar, se quiso apoyar en este caso, un órgano gubernamental que claramente compró la narrativa del colectivo y la narrativa del autor por encima de otros tipos de derechos que están claramente expuestos, no solamente en la Constitución federal, sino también en la Constitución de la propia Ciudad de México. Aquí podríamos decir que el hecho de convertirlo en un tema político-mediático, pues tenía un objetivo muy claro, ¿no? Que ahí se demuestra que era un tema de agenda, ahí se demuestra que no era un tema de una exposición de arte para ver qué bonito pinto, sino era con un objetivo muy claro, que sí era de ofender, que sí era de generar esa polémica. Tú acabas de mencionar, mi señor Javier, acerca de la exposición que efectivamente hizo, en la que ridiculizó a Emiliano Zapata. De forma automática, agrupaciones de campesinos fueron a protestar en aquel momento ante esa exposición, porque consideraron que era un agravio hacia una figura que ellos consideran una figura representativa del movimiento agrarista en México. Obviamente el autor lo que buscaba era generar escándalo para que más gente fuera a ver su obra. Creo que esa es la estrategia que ha utilizado y utiliza en este caso esas instituciones gubernamentales como elementos para poder hacerse, porque aparte hay que decirlo aquí, una vez que se cierra el asunto, lo que inmediatamente hace el autor, que por cierto también hay que decirlo, pues siempre aparece tapado, ¿no? Sí. Siempre aparece disfrazado. Eso le quita, yo creo que un carácter de seriedad a su obra, porque yo diría, el que nada debe, nada teme, claro. Por un lado, y por otro lado, pues terminó haciendo un show, esa clausura, terminó reuniendo ahí a distintas gentes que protestaban el que se quitara ese tema de libertad. Pero yo hago la pregunta aquí, al revés, ¿qué hubiera pasado si un autor hubiera dibujado algunos elementos en contra de los colectivos que representan a este autor? ¿Qué hubieran hecho estos colectivos si ven de repente que hubieran hecho obras, pinturas en las que se burlaban del colectivo? Pues hubieran dicho que era un ataque homofóbico, hubieran dicho que iban en contra de todo, ¿sí? Otra hubiera sido la respuesta. Queda claro que aquí había un objetivo muy claro, y es algo que se ha estado dando con mucha claridad en Occidente, que es la cristianofobia, es el odio hacia el cristianismo en sus distintas denominaciones, en las que se utilizan este tipo de herramientas con un objetivo mediático y político. Yo no dudo que en un futuro este autor termine siendo candidato a un cargo de elección popular por algún partido político, porque probablemente pues ya se dieron cuenta que es una plataforma que puede ser atractiva. Claro. Y mira, la última pregunta viene relacionado con esto, ¿no? Dice, los órganos dominados por el partido en el poder en la Ciudad de México de Morena han apoyado de forma incondicional al artista Chairez, siendo, como somos aún una población mayoritariamente cristiana y católica, ¿no? ¿Cuál es la razón del efecto teflón en donde nada parece dañar la imagen de esta agrupación política? O sea, se meten contra los cristianos y no pasa nada, o aparentemente no pasa nada. ¿Por qué será, Carlos? ¿Tú qué opinas? Pues sí, como comenta Guillermo, no es parte de una agenda política que está siendo impulsada y blindada por algunos grupos políticos, ¿no? Pero si nos hablamos en temas ideológicos, pues puedo hablar abiertamente de que la masonería puede estar detrás de este tipo de ataques, ¿no? También. Y fíjense, algunas personas criticaron las acciones que ejecutamos en contra del artista, ¿no? Porque dijeron que en lugar de estar combatiendo esta cristianofobia de manera estratégica, le dimos publicidad a su obra, ¿no? Pero la realidad es que si no ponemos un alto, o por lo menos mostramos una molestia contra este tipo de actos, la agenda, los promotores van a seguir avanzando. Al ver que no hay una oposición, pues cada vez sus ataques van a ser mucho más agresivos, más sistemáticos, más persistentes, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de lo contrario, que la acción que se ejecutó estuvo bien, y
como ya lo anunció el autor, va a volver a exponer la obra, si se encuentran los elementos necesarios para que volvamos a presentar una impugnación, lo vamos a volver a hacer, porque ahí tenemos que estar presentes dando la batalla y generando esta conciencia social para que otras personas despierten y actúen, ¿no? Por ahí comentaba un amigo, oye, viven en un país en el que más del 80% de la población es católica, ¿cómo dejan que personas anticristianas los estén gobernando, ¿no? Y no nada más desde la presidencia, que ya vimos que está entregada prácticamente a la chamanería y a el ocultismo, ¿no? Sí, también en las delegaciones, así es, sino en las delegaciones estatales, que también es prácticamente una cultura anticristiana que promueven, no es laica, es una cultura anticristiana, la que están promoviendo a través del Estado, con ataques permitidos y que en muchas ocasiones son solapados e impulsados por el propio Estado, ¿no? Pero ahí yo lo puedo entender Suprema Corte porque no votábamos por ellos, ¿no? Por eso tenían esa estrategia contra los nacimientos, pero no les importa porque llegaron ahí por otra vía. Pero estos cuates, Morena, sí llega por la vía de voto. ¿Por qué será, Memo, que no les afecta? O sea, yo la estrategia no me metería con la mayoría. Yo, así pensando fuera práctica, no me metería contra la mayoría. Aquí lo hacen y no pasa nada. O, aparentemente no pasa nada. No sé si realmente esté pasando algo. No, mira, a ver, por desgracia, históricamente en México hay una división entre la práctica de la fe con la práctica política. Eso es una realidad. Tenemos una historia que está a punto de cumplir 100 años al respecto, y quedaron muchas heridas, muchas cicatrices al respecto, y por eso no hay una relación entre la participación política y la fe. Se ha separado tanto que eso es lo que ha provocado que no genere este tipo de indignación. Y por otro lado, también hay que decir que se ha dado una estrategia de hace mucho tiempo al polarizar mucho las cosas, mucha gente quiere quedar al margen, no tomar partido. Tanto se mantiene ajena y desconoce, vive su propio mundo. Y bueno, hay que decir que una estrategia que también se ha dado desde el punto de vista de medios de comunicación, desde el punto de vista cultural, es el tratar de que aquella denuncia, aquella acción que se haga, por ejemplo, para defender la fe, se considera como un acto reaccionario, un acto conservador, un acto que quiere ir en contra de las libertades. Es decir, se ha etiquetado, y hay que decirlo, hace rato lo decía Carlos, y a veces se piensa, se fantasea, pero no. Claramente la masonería ha jugado un papel importante generando ideas y conceptos en la gente que se han popularizado. Entonces la gente ve mal que, por ejemplo, la iglesia se meta en temas políticos. Lo acabamos de ver apenas hace poquito con esta elección del Poder Judicial, en donde la fe anunció que prestaba el espacio para que los candidatos al Poder Judicial pues expresaran sus ideas. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de la presidenta de la República? No pueden hacer promoción de candidatos, nada más pueden invitar a votar, ¿no? Es decir, en automático, la propia iglesia estaba diciendo, pues yo te ayudo, ¿no? Para que pues, la gente conozca este proceso, y inmediatamente existe esa barrera. ¿Y por qué? Porque se ha ido popularizando. Yo creo que ese es el punto. Falta mucha formación de participación política dentro de la propia iglesia. Muchos fantasmas al respecto, y por eso la gente no compra. Y en México hay que decirlo, la gente no vota por identidad católica, la gente vota por otro tipo de elementos. Y por eso no. En otros países es distinto, ¿no? Hemos visto cómo en Estados Unidos, pues sí, el tema de la fe se convierte en un tema dentro del proceso electoral. Pero aquí no, en gran parte se debe a esa falta de formación. ¿Qué podemos hacer? O sea, bueno, aquí, a vos cristianos, realmente, me está diciendo Carlos, vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Tal cual, ¿no? Que de hecho creo que sí ayudó, ¿eh? Hay una imagen de alguien que lo saca, ¿no? Se mete allí y lo sacan a golpes, ¿no? Una imagen fuerte. ¿Quién era? ¿Eras tú o quién era No, era una persona que fue a hacer un acto de protesta, y al finalizar su acto de protesta hizo una oración. Sí. Y en ese momento el personal aprovechó para someterlo y sacarlo. Le causaron lesiones graves. No tuvimos oportunidad de defenderlo desde la instancia jurídica, ¿no? porque no logramos ahí generar el vínculo profesional, pero al final del día eso también generó escozor en la gente, ¿no? Se indignaron al ver cómo estaban tratando a esta persona que era un adulto mayor, y la forma en la que reaccionó la autoridad, ¿no? Entonces, sí, hubo distintas reacciones, ¿no? Yo monitoreé
las redes sociales y prácticamente los comentarios, en su mayoría, eran a favor de las acciones que estamos haciendo o estamos haciendo en defensa de la libertad religiosa, ¿no? Y muy pocos a favor de los actos que este cuate estaba promoviendo, ¿no? ¿A Morena le pegó algo, que sea poquito, Memo, o no? ¿No se movió, digamos, la aguja con esto? Yo creo que no, porque no se vincula el tema Morena con este autor. No hay una vinculación. Si hubiera sido algo claramente expuesto, incluso hay que recordar que fue en un recinto de la UNAM. Sí. Es decir, que la UNAM, pues, a fin de cuentas, es una universidad autónoma, ¿no? Sí. Si hubiera sido tal vez en algún espacio abiertamente del gobierno de la ciudad y demás, a lo mejor sí hubiera tenido un efecto, pero no hay una vinculación, digamos, clara y real, ¿no? Entonces yo creo que no afecta eso, pero sí deja, yo creo que una reflexión importante sobre el tema de los límites y sobre el tema, efectivamente, del abuso de estos criterios. Y a ver, yo hago la pregunta, ¿por qué esta exposición busca darle un golpe, digámoslo así, a una institución y se piensa que la institución tiene que quedarse con los brazos cruzados? Ese es un punto, ¿no? Y la otra, yo considero también importante, es que creo que aquí el papel que se hizo por parte de abogados cristianos fue el papel correcto como laicos. Hay que recordar que la iglesia la compone no solamente la jerarquía, sino los laicos tienen un papel importante. Y yo creo que el hecho de efectivamente dejar testimonio y dejar con claridad de que sí hay una oposición por parte de los laicos, creo que esa es la mejor herencia que se puede dejar al respecto, ¿no? Porque efectivamente habrá quienes dicen, ¿por qué no se hizo nada? Y yo a veces me quedo preguntando, esa gente que dice, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué se quedó de brazos cruzados? ¿No? Entonces, eso habla también de una cosa mucho mayor de fondo, de qué tanto estamos dispuestos a defender y cuidar la fe como un baluarte, más allá incluso que tenemos la parte religiosa, como un baluarte cultural que tiene la nación. Ok, claro. Muy bien. Y fíjate, quisiera aportar un punto más. Este tema del ataque a la fe, principalmente a los católicos, como bien comentábamos desde un principio, es parte de una agenda que se puede seguir. Hoy lo estamos viendo en las exposiciones, ¿no? Que seguramente no va a ser la primera. Hay obras de teatro. Nosotros hemos presentado denuncias ante la COPRED, ante la CONAPRED, por la promoción de obras de teatro en donde se burlan prácticamente de símbolos sacros, ¿no? Y también lo podemos ver reflejado en las manifestaciones y en las marchas del 8M, que no es casual que todas o la gran mayoría terminen en las inmediaciones de la catedral y con la intención de vandalizar, quemar, agredir a los católicos que en su momento se congregan para defender el recinto, ¿no? Que yo insisto, no es que vayan y defendan el edificio, sino que están haciendo un acto de protesta en relación a la permisividad que el Estado le da a este tipo de colectivos para vandalizar en el marco de la impunidad, ¿no? Entonces, la agenda existe, se puede comprobar, sí. ¿Por qué lo hacen exclusivamente contra los católicos? Es una pregunta que a lo mejor merecería un programa propio, ¿no? Claro. Pero va a seguir, ¿no? Y tenemos que seguir alzando la voz mucho más efectivamente que lo hicimos en esta ocasión, pues para poder poner un alto, ¿no? Memo, ¿esto tú crees que hizo abogados cristianos? ¿Generó conciencia en los católicos? ¿Ayudó? ¿En qué ayudó? Además, vaya, que el acto en sí es virtuoso, pero ¿tuvo alguna externalidad que tú hayas podido medir? No, fíjate que yo sí puedo decir que en algunos ambientes yo escuché muy buenos comentarios de que efectivamente se había utilizado la parte jurídica. Y también escuché algunos que decían, ¿por qué no se metieron más denuncias? ¿Por qué no más católicos metieron denuncias? Que eso fue un poco también como un comentario que escuché de varios lados. Pero yo creo que es un muy buen aporte. Y aquí lo importante, yo creo que aquí en el fondo es, esto ha entrado como en la humedad, hay que decirlo así, todo ese tipo de la cristianofobia y todos los elementos han entrado como en la humedad, se han ido metiendo a las casas, a lo más sagrado que tiene la gente. Y yo creo que la mejor forma de atenderlo es precisamente con una buena formación en dos ámbitos. En el ámbito de la propia casa, y para eso tenemos que reforzar esfuerzos, y por eso creo que es importante la labor que se hace en Haz Sentir o que se hace en Abogados Cristianos o que pueden hacer miles de agrupaciones,
que es un poco, por un lado, dar voz a los que no tienen voz o los que les es difícil tener y dar la voz. Y por otro lado también, para los que de alguna manera quede claridad de que efectivamente hay quienes, pues sí, quieren defender la fe de una forma particular. Habrá quienes lo hagan a lo mejor en la academia, se respeta. Habrá quienes lo hagan a lo mejor en las redes sociales, se respeta. Pero también hay quienes lo quieren hacer en el campo activo de la política, de lo jurídico, y también es válido. Correcto, muy bien. No sé, ¿quieren hacer alguna conclusión de Carlos? ¿Algo que quieras concluir? Sí, antes de concluir, por ahí comentaban, oye, ¿qué pasaría si hubiera una cuestión inversa? Pues bueno, hace unos días Carlos Leal, él fue exdiputado Sí, Nuevo León, ¿no? por Nuevo León, Sí. empezó a promover una campaña para invitar a que los padres de familia suscribieran una idea en relación a una iniciativa para que los padres pudieran elegir nuevamente el tipo de educación que sus hijos recibieran en materia de sexualidad. Okay. Y publicó un video promoviendo esa idea, invitando a los padres de familia a que se sumaran y exponiendo los peligros que hay en torno a la ideologización que se está dando en las escuelas públicas y privadas, principalmente vinculados al tema de género, ¿no? Okay. Pues bueno, ante esta situación, colectivos LGTB, en complicidad con la COPRED de Nuevo León, le están emitiendo una sanción. Nosotros estamos llevando su defensa jurídica. Ya ganamos el primer round, logramos que la autoridad competente decretara la suspensión de lo que le están ordenando que haga, pero bueno, ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Quiere censurar a la disidencia a través de los aparatos del Estado y en su momento inhibir que sigan promoviendo ideas contrarias a lo que la agenda mundial de lobby está impulsando, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, pues sí me gustaría invitar a que la gente siga participando en las acciones que de manera colectiva se están ejecutando para difundir cultura, para promover la fe, para defender los ideales y que se animen a participar en los procesos jurídicos que en su momento se entablan. Yo sé que a veces les da temor a las personas decir, oye, es que yo no me quiero ver involucrado en un juicio. Bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para acompañarlos, para llevar este proceso y en su momento, si Dios lo quiere, salir victoriosos de ellas. Muy bien. Sí, Carlos Leal, creo que hace unos años fue el que impulsó el PIN parental, ¿no? No estoy equivocado, sí. En Nuevo León, ¿no? Él fue, sí, me acuerdo. Sí, muy activo en redes sociales, sí lo ubico. Memo, ¿algo de conclusión? Sí, bueno, yo coincido con lo que dice Carlos. Es importante no parar en esta dinámica de defensa, pero también la importancia de la promoción. Yo creo que una cosa también es importante, promover acciones que de alguna manera fortalecen esta agenda y que fortalecen también a la familia, más allá de cualquier credo religioso, más allá de cualquier cosa, sí hay que fortalecer al género humano, en toda la expresión de la palabra. Y entonces creo que sí es importante también, pues ante ciertas circunstancias, pues sí, tener mucha claridad acerca de lo que se puede hacer de forma inteligente, estratégica, para fortalecer esta agenda, pero también de apoyar, de estar presentes, de no generarnos, no ser ausentes de lo que está pasando en la vida pública. Los mayores interesados para que no haya gente interesada, pues son los que promueven la cultura de la muerte, literal, esa es la idea, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera, pues convocar a estar ahí y también promover acciones, promover iniciativas propositivas que puedan fortalecer, por ejemplo, a la población vulnerable, como puede ser una mujer embarazada, como puede ser un anciano, un adulto mayor abandonado, puede ser un joven que cayó en adicciones, puede ser una persona que no encuentra trabajo, alguien que está injustamente en la cárcel. Es decir, hay muchas gamas donde se puede hacer sin duda un trabajo. La atención a la niñez, principal víctima hoy en día de la trata, es la niñez en el mundo. Entonces, bueno, hay muchos temas en los que también se tiene que hacer la parte propositiva y por eso, bueno, pues yo los invito a que sigan el trabajo de Abogados Cristianos, sigan el trabajo de Hazte Sentir y pues sigan todo lo que distintos grupos y movimientos hacen acerca de esta agenda. Correcto. O sea, hacer conciencia, ¿no? Que no solo es un derecho, sino creo un deber del cristiano participar en política. Así es. De acuerdo. Pues Carlos y Guillermo, muchas gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios.
Agradecemos su atención, les encargamos den like al podcast y que nos sigan en redes sociales. Hazte sentir en Facebook e Instagram y Hazte sentir MX en Twitter. Por su atención, muchas gracias. Gracias.